Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Me presento Virginia Olivella, yo lidero el área de investigación en TransUnion. Santiago. Bueno, yo soy Santiago Echegoyen, CTO y co-founder de Uflow, una empresa de automatización para empresas crediticias. Súper, entonces si les parece, empezamos. Y como vamos a organizarnos, vamos a presentar por partes. Yo voy a presentar una primera parte, vamos a estar hablando mucho de la industria fintech, de los consumidores. Luego Santiago nos va a compartir sus perspectivas también desde cómo la tecnología los puede apoyar, y luego vamos a ir haciendo como ese ping pong. Al final, ojalá tengamos tiempo para tener ese espacio de preguntas y respuestas. Entonces, empezamos con la primera parte. Entonces, antes de empezar, sabemos que el segmento fintech es un segmento que ha crecido muchísimo en los últimos años, y con ese crecimiento van creciendo también las necesidades de entender mucho más a ese mundo fintech, entender el perfil de los consumidores, cómo son sus billeteras, cómo es su comportamiento de crédito. Entonces, en esta presentación queremos justamente ir sobre todos esos temas y tratar de hacerlo de una forma un poco distinta, donde abordamos algunos mitos y realidades que existen en torno a los consumidores fintech y tratar de probar o un poquito matar esas hipótesis o esos mitos que existen alrededor de los consumidores. Pero primero queremos entender un poquito cuáles son los distintos segmentos que existen en la vertical o en el sector fintech y ver cuál va a ser el foco de la presentación de hoy. Entonces tenemos el segmento que va a ser el foco, que es el segmento de créditos, son los que otorgan créditos a consumidores o empresas, como pueden ser créditos personales, créditos de libranza, crédito comercial, que no incluye lo que son las soluciones de Buy Now, Pay Later o lo que llamamos Point of Sale. Luego tenemos lo que llamamos las finanzas integradas, que son justamente estos Buy Now, Pay Later, que dan créditos con o sin intereses en el punto de venta en distintas plataformas. Después tenemos las plataformas de pago, que son las que proporcionan justamente estas soluciones de pago, que pueden ser pasarelas, aplicaciones, procesadores. Y por último, los neobancos, que brindan esas soluciones bancarias que llamamos front-end, pueden ser cuentas de ahorro, tarjeta de crédito, que pueden ser asociadas a un banco existente o con su propia licencia bancaria. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en este primer grupo, que son los que otorgan crédito, y vamos a entender mejor cuáles son esos productos principales que están otorgando la fintech en Colombia, cuál es la participación del segmento fintech en comparación con el resto del mercado. Entonces, ¿cómo organizamos un poquito la agenda? Esa visión general del panorama fintech, cómo están originando la fintech, cuáles son esos créditos más importantes. Luego entramos en la sección de mitos y realidades, que le decían tratar de entender si esos mitos son verdaderos o no, y luego qué significa todo esto para las entidades. Entonces, empecemos con el panorama. Y aquí lo que queremos entender es cuáles son esos principales productos que hoy están otorgando las entidades de crédito fintech en Colombia y cuál es la participación del segmento fintech en el resto, o sea, en comparación con el resto de los sectores. Entonces, aquí vemos que son tres los principales productos fintech en Colombia. Tenemos libre inversión corto plazo, libre inversión largo plazo. ¿Cómo distinguimos a estos dos? Menos de 6 meses, más de 6 meses. Y luego tenemos libranza. Como vemos de los gráficos, realmente las fintech están jugando principalmente en el mundo de libre inversión corto plazo. Son créditos de muy corto plazo, de menos de 6 meses, muchas veces son 1 o 2 meses de tiempo que tienen estos créditos. Aquí las fintech representan el 62% del mercado. Y luego tenemos participaciones menores, pero que han venido creciendo en libre inversión largo plazo y en libranza. Entonces, ¿qué queremos mirar dentro de estos tres grandes grupos? Sabemos que hay otros productos, entonces no quiero dejar de mencionar, sabemos que hay fintechs que están otorgando microcrédito, que están otorgando crédito comercial, tarjeta de crédito, pero por un tema de números o de volumen, de cantidad de jugadores que tenemos en cada uno de esos productos, preferimos no enfocarnos en esos hoy, pero con mucho gusto podemos hablar de esos otros productos y esas otras entidades en otra oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver en particular de estos tres productos? Uno, cómo están originando las entidades y cómo ha cambiado en los últimos años, en términos de riesgo, en términos de montos y entender qué oportunidades hay ahí y cómo se están comportando las cosechas. Entonces, para tener ese breve panorama antes de entrar en esos mitos y realidades de los consumidores fintech. Entonces, cuando miramos las originaciones por riesgo, ¿qué es lo que vemos? Sí vemos que tanto en libre corto plazo, largo y libranza,
vemos una menor participación de los consumidores de menor riesgo, o, dicho de otra forma, una mayor participación de los consumidores de mayor riesgo. Esto es algo que se ve principalmente en libre corto plazo y en libranza se ve en menor medida en libre inversión largo plazo, pero sí es un patrón y es algo que de repente nos diferencia la fintech en Colombia de fintechs en países de repente más desarrollados como Canadá, Estados Unidos, donde el segmento al que abordan las entidades fintech es mucho más sesgado hacia los perfiles de alto riesgo y no tan matizado como vemos, por ejemplo, en algunos productos aquí en Colombia. Entonces, sí, tenemos unas diferencias según el producto, pero la realidad es que sí estamos viendo una menor participación de segmentos de menor riesgo relativo al sector financiero y sector solidario. Sin embargo, cuando vemos en los últimos años cómo ha cambiado esto, lo que es interesante es que esa participación, que son los verdes y los azules, que son los de menor riesgo, según nuestro Score Credit Vision, ha venido creciendo, acá lo vemos desde el 21 hasta el 24, principalmente cuando vemos, por ejemplo, en libre inversión largo plazo, pasó el super prime, que es el mejor riesgo, de 10 a 29%, y en libranza de 7 a 11, en libre corto plazo se mantuvo relativamente estable. Pero esto podría estar asociado en parte a la presión del segmento fintech en términos de costos, de rentabilidad, y en últimas esto lo que hace es generar un poquito más de competencia en el sector tradicional, financiero, solidario, que es quien naturalmente juega en este espacio. Pero entonces, sí, estamos viendo un segmento fintech que origina un segmento de un poquito mayor riesgo que el sector tradicional, pero esto ha venido disminuyendo en los últimos años, en parte debido a temas de costos y rentabilidad. ¿Qué vemos por el lado de los montos otorgados? Entonces aquí vemos algo interesante porque en general cuando uno mira los montos aquí, los vemos por perfil, para todos los puntajes de riesgo, ¿no? Para todo el espectro de riesgo, vemos cuál es el monto promedio otorgado en las originaciones para fintech en verde, naranja, sector solidario, y el celeste, sector financiero. Entonces, a priori, cuando uno mira en general, parece que las fintech tienen un menor apetito, que podría estar alineado con esas estrategias de financiación. Sin embargo, por producto vemos tendencias interesantes. Entonces, en libre largo plazo sí vemos un menor monto para absolutamente todos los perfiles de riesgo, pero sí vemos cierta discriminación por segmento de riesgo. En libranza no vemos discriminación, pero sí vemos unos montos superiores que los del sector solidario, inferiores que los del sector financiero. Y en libre corto plazo estamos viendo que no solamente son montos menores, sino que además acá tampoco estamos diferenciando por riesgo. Entonces aquí vemos dos oportunidades importantes. Uno, empezar a competir en montos más altos a medida que la situación económica lo permita, por supuesto. Y dos, empezar a elaborar estrategias diferenciadas por riesgo, entender, casi los otros segmentos tenemos montos diferenciados, mejor perfil de riesgo, un monto mayor. Aquí no lo estamos viendo, no lo estamos viendo en libre corto plazo, no lo estamos viendo en libranza, entonces vemos una oportunidad para aprovechar por parte de las entidades. Y por último, miramos el comportamiento. Entonces aquí lo que vemos, y esto podría explicar en parte de repente esos montos menores que estamos viendo en fintech relativo al resto de los sectores, y es que fintech, con excepción de libranza, tiene, de nuevo, para todo el espectro de riesgo, desde los segmentos más riesgosos hasta los menos riesgosos, unas tasas de morosidad más altas que el sector financiero y que el sector solidario. Lo vemos en libre corto plazo y en libre largo plazo. Sin embargo, en libranza vemos algo interesante, y esto lo vamos a ver ahora de nuevo cuando miremos los perfiles de los consumidores, un mejor comportamiento en libranza relativo a los otros sectores, de nuevo para todo el espectro de riesgo. Entonces aquí, cuando vemos una segunda oportunidad, ya vimos una oportunidad en términos de montos, acá vemos una oportunidad en libranza en términos de entender si sí estamos sacándole el máximo provecho a ese mejor comportamiento que están teniendo los consumidores de fintech relativo al sector tradicional. Entonces, ya para cerrar, y le paso la palabra a Santiago, ¿cuáles son esos grandes mensajes que hemos visto hasta aquí? Uno, las fintech están participando principalmente en el mercado de créditos de consumo, en particular de libre inversión de corto plazo, con una menor participación en libre de largo plazo y en libranzas. En segundo lugar, vemos que las originaciones de fintech tienen una mayor participación de consumidores de mayor riesgo. Sin embargo, las entidades fintech, de nuevo, por temas de costos, de rentabilidad, se han vuelto mucho más conservadoras en los últimos años, lo que genera mayor competencia en el mundo en que normalmente se movían solamente el sector tradicional.
Y por último, estamos viendo que para todo el espectro de riesgo, en general, vemos excepciones en libranza, las fintech otorgan montos más bajos y tienen un comportamiento un poquito peor. Sin embargo, aquí vemos oportunidades, como les mencionaba, en libranza en términos de comportamiento y en montos una oportunidad para diferenciar por riesgo en esos productos donde no estamos viendo esa diferenciación. Entonces, aquí le paso la palabra a Santiago, que nos va a contar un poquito cómo las tecnologías nos permiten aprovechar algunas de estas oportunidades que estamos viendo. Muy bien, bueno, muchas gracias Virginia. Y quizás querría comenzar, nosotros acá titulamos este segmento es ¿cómo hacen las empresas para adaptarse a este contexto? Y justamente intentando reforzar qué es el contexto, creo que justo antes de la charla y cuando estábamos un poco pensando en la presentación de hoy, con Virginia hablábamos cómo cambió el panorama con respecto a una presentación muy similar que hicimos hace un año, donde quizás estábamos viendo indicadores similares y las conclusiones de cuáles eran la participación de la industria fintech eran muy distintas quizás de las que estamos viendo ahora. Con lo cual, una de las primeras cosas que nos lleva a pensar es cómo para adaptarse al contexto, primero necesitamos tecnologías que nos permitan hacerlo de forma rápida, porque la rapidez y el ritmo vertiginoso con el cual este tipo de adaptaciones tiene que hacerse, en general no estamos hablando de años, sino de quizás meses o semanas. Entonces, ya pasando a lo que nosotros titulamos cómo no quedarse legacy, ahí te quería pedir, Virginia, si me podías adelantar a la próxima, muchas gracias. Bueno, un poco lo que veníamos hablando antes, las empresas poco innovadoras suelen ser aquellas que tienden a quedarse anclados con esos sistemas heredados, es decir, aquellos sistemas que les permitían sostener la operación hace algunos años, pero que hoy en día no les están permitiendo adaptarse rápidamente a estas tendencias que estábamos hablando, es decir, quizás ser más cautos en algunos segmentos de riesgo, quizás empezar a jugar en algunos productos que antes no lo hacíamos, dejar de invertir en otros, nuevas tendencias sobre la tasa de morosidad, etcétera. Suelen ser servicios on-premises, es decir, no estamos hablando de tecnología nube ni nada que permita escalar de forma rápida y adaptarse rápidamente, sino que estamos hablando de no solamente servicios legacy, sino que también están atados a infraestructura, que en muchos casos suele ser legacy. Y que son muy poco ágiles en contraposición a lo que veníamos hablando antes, ¿no? No van al ritmo de la transformación tecnológica, y por transformación tecnológica no nos referimos simplemente a adoptar nuevas tendencias tecnológicas, sino también a que la tecnología acompañe estos cambios que la empresa necesita y que las tendencias del mercado fintech y en general en la industria financiera están poniendo en tela de discusión. Y por último, presentan desafíos al momento de hacer cambios. Si nosotros queremos lanzar un nuevo producto o empezar a competir en alguna de estas ramas que quizás antes no lo hacía la industria fintech, o al revés, somos una empresa tradicional dentro del mercado y empezamos a ver que empieza a haber mayor competencia, quizás de competidores que antes no lo hacían, como podían ser algunas fintech que están empezando a incursionar quizás en productos más tradicionales y de largo plazo, como decía Virginia, o incluso en libranza y otros productos que quizás antes estaban más asociados a las empresas tradicionales dentro del mercado. Todo este tipo de sistemas legacy, principalmente en lo que redunda es en que retrasan el go-to-market de nuevos productos y por ende de las ventas. Y por otro lado, en quedar atrasados también frente a esos nuevos competidores que aparecen en el mercado. Sin embargo, las entidades que implementan tecnología en su proceso ven una reducción total del 50% de los costos operativos y una mejora en un 60% de la eficacia operativa. Estos no son datos que vemos nosotros, este 60% de eficiencia operativa es un dato que dio hace muy poquito el Banco Mundial, lo cual le da esa gran ventaja a las empresas fintech y seguramente a cualquier empresa que adopte este tipo de tecnología, en el sentido que ante un mayor riesgo, un mayor costo para la financiación o para el fondeo de nuestros productos financieros, hacen que nosotros de alguna forma tengamos que ser muchísimo más eficientes a la hora de otorgar un nuevo producto, ya sea originando con menor costo, originando con una predicción muchísimo más precisa, yendo con un mayor monto a aquellos segmentos que tienen menor riesgo, pero básicamente lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es a buscar esa eficiencia operativa dentro de nuestra operatoria diaria.
Y es por eso que aquí presentamos lo que nosotros mostramos como quizás los principales puntos diferenciadores entre la automatización versus los sistemas heredados, que era lo que hablábamos en el slide anterior, donde nosotros lo que vamos a buscar es lograr una mayor eficiencia en los procesos, que es básicamente una ejecución más rápida y eficiente de los procesos de evaluación crediticia. Nosotros siempre decimos que los algoritmos que automatizan y pueden analizar un gran conjunto de datos en cuestión de segundos, acelerando considerablemente la toma de decisiones, no solamente nos están dando un menor costo en esa operación, sino que también nos están haciendo quedar con con los mejores prospectos. Cuando nosotros empezamos a competir en el mundo digital, aquel que llega primero con su decisión va a ser el que se quede con los mejores, porque el cliente no va a esperar un día, 2 días, 3 días a que esa empresa a mí me dé un veredicto y me diga si me va a dar mi tarjeta de crédito, mi préstamo o el producto que fuere, sino que además de buscar una buena oferta, yo lo que voy a querer es que me conteste rápidamente. Y aquella empresa que haya dado una mejor oferta en el menor tiempo va a ser el que se quede con ese prospecto. Si yo vuelvo 3 días más tarde, seguramente no va a existir más. Pero por otro lado lo hace mejorando la precisión y consistencia de la evaluación. Es decir, nosotros vamos a poder evaluar de forma repetible a esa persona sin los sesgos que puede llegar a tener un operador, una persona que analiza una cantidad limitada de datos en el tiempo que le dieron. Y por último, personalizando las evaluaciones. Yo no a todas las personas le voy a mostrar la misma oferta, sino que voy a intentar ver qué es lo que le interesa a esa persona, qué es lo que está buscando, y de todas las ofertas crediticias que yo tenga, tratar de darle aquella que él viene a buscar, y no solamente la que yo quiero darle a él. Pero esto haciéndolo con una reducción de gastos y detectando fraudes, que siendo primero a lo que tiene que ver con la reducción de riesgos, eh, la automatización en general ha fortalecido no solamente por sus tiempos y por su eficiencia, sino también porque puede tomar una cantidad de datos en un tiempo reducido que seguramente a una persona le cuesta muchísimo tomar. Si uno mira, por ejemplo, hoy en día lo que es un informe crediticio de TransUnion, se va a encontrar con un montón de información, no solamente con aquella info tradicional donde uno solamente miraba, bueno, esta persona cuánto debe, cuánto tiene que pagar por mes y viene cumpliendo con sus compromisos. Empezamos a tener una cantidad de información histórica y un caudal de datos donde necesitamos un poder de cómputo que vaya de la mano de este tipo de información para poder sacarle jugo. Por otro lado, facilitando el acceso del crédito para segmentos no bancarizados, creo que lo veíamos en alguno de los gráficos que Virginia recién nos mostraba, la industria fintech está pudiendo entrar quizás a un segmento más riesgoso y otorgando en puntajes o perfiles donde quizás la industria tradicional no puede hacerlo con la misma confianza. Esto es una oportunidad para seguir creciendo en ese segmento y quizás darle también nuevas soluciones, además de esas de corto plazo que le están dando hoy en día. Adaptarse a cambios en el comportamiento financiero, que eso es lo que hablábamos recién, incrementos en la morosidad que observamos dentro de la cartera, nuevas regulaciones, cualquier tipo de cambio que hacen que eso que decíamos recientemente, que era la adaptación rápida, el go-to-market rápido, sea una de las principales fortalezas de aquellas empresas que adopten este tipo de sistemas automatizados. Y por último, también la transformación tecnológica como una clave para mejorar todo nuestro proceso dentro de la compañía. Es decir, que esto no termine simplemente en siendo un puntapié de inicio para que este prospecto ingrese a la empresa, sino que también luego esto evolucione y podamos ver los resultados a lo largo de toda la vida de este cliente. Es decir, ya sea en la cobranza, en los datos que me quedaron ya ordenados en mi pipeline de datos para después poder hacer inteligencia sobre ellos y darle nuevas ofertas, hacerle un cross-selling, un upselling, actualizar sus datos, etcétera. Esto no termina simplemente con la adquisición del lead, sino que es una filosofía que tiene que continuar a lo largo de todas las etapas del crédito. Y en ese sentido, creo que es una visión compartida por gran parte del ecosistema de las empresas colombianas que consideran un 94% que la transformación tecnológica es importante para su negocio. Creo que aún aquellas que hoy en día no han podido llegar a esa etapa en la que se sienten cómodos con la automatización y la adopción de nuevas tecnologías, igual entienden que esto es un proceso que en algún momento, ya sea a mediano plazo o corto plazo, van a tener que emprender. Continuando con el siguiente dato,
el 85% de las entidades que han implementado soluciones de inteligencia artificial, que es quizás uno de los temas que más escuchamos hablar no solamente en la industria financiera, sino en el día a día, como la inteligencia artificial está haciendo una revolución en todas las áreas de la economía. El 85% de las entidades que han implementado soluciones han mejorado la calidad de sus decisiones y el 75% han mejorado la velocidad de sus procesos. Y acá quisiera hacer un muy breve paréntesis. Cuando hablamos de inteligencia artificial, no estamos hablando solamente de, no sé, las tecnologías que quizás hoy en día escuchamos más seguido, un ChatGPT, un Copilot, inteligencia artificial generativa, sino inteligencia artificial desde los orígenes más conocidos dentro de la industria financiera, como son las regresiones logísticas que nos dan los puntajes de score que obtenemos día a día para nuestros clientes, los árboles de decisión que nos definen clústeres para hacer la cobranza, todo eso es inteligencia artificial, y poder orquestarlo ordenadamente en una solución tecnológica de forma sencilla es clave para llegar a este 75% de velocidad de procesamiento. Y ya con esto, para cerrar un poco la idea, todo esto que nosotros comentábamos recientemente y que son quizás las bondades que nos trae la automatización, la inteligencia artificial y este tipo de tecnologías, nosotros debemos hacerlo en un contexto regulatorio cambiante. Yo creo que esto lo estamos viendo en múltiples países, estamos hablando de la regulación de cómo se utilizan los datos personales, de cómo se utiliza la inteligencia artificial, de cómo se utiliza la automatización. Y para dar un ejemplo concreto, no sé si lo habrán leído, pero bueno, fue algo que hace muy poquito tiempo, el 6 de mayo de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, ya que es la autoridad nacional que vela por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, redactó un proyecto de circular en el cual delimita cuál puede ser no solamente el uso de los datos personales en general, que creo que en la industria estamos acostumbrados porque sabemos que deben ser tratados con consentimiento del titular y demás, y es algo con lo que hemos lidiado a lo largo de muchos años, pero hoy en día están empezando a quizás poner un límite en cómo se utilizan estos datos dentro de la automatización. Y están hablando de que esta automatización debería poder ser contestada de alguna forma o que el usuario pueda pedir una revisión manual y que no solamente los algoritmos y los sistemas como los que estábamos comentando eh, sean los que definan el otorgamiento o no de un producto crediticio. Y en ese sentido es donde se agrega toda una arista nueva a lo que veníamos hablando en los slides anteriores, donde no solamente tenemos que poder hacer todo eso, sino que tenemos que hacerlo de una forma muy clara, donde un operador puede ingresar y ver exactamente cuál fue el camino que seguimos en nuestro proceso de originación, que pueda traducirle eso a la persona que no está entendiendo por qué no está siendo otorgado el préstamo o por qué le están otorgando un monto que no era el que él esperaba. Entonces nosotros tenemos que poder tomar todas estas tecnologías que hoy en día son fundamentales para la industria crediticia y eh, poder mezclarlo en una herramienta como podría ser el motor de decisiones o seguramente muchas otras que le permitan al usuario hacer una trazabilidad de cómo se utilizaron los datos, para qué, por qué llegamos a esta decisión. Y eso muchas veces en aquellas empresas que ya han hecho una adopción de estas tecnologías, no es algo que se esté dando de esta forma. Hoy en día muchas veces estamos hablando de cajas negras, donde muy poquitas personas pueden saber cómo están pasando los datos, cómo se están utilizando y por qué llegamos a la conclusión que llegamos. Y yo creo que el nuevo desafío para los próximos años va a ser, en Colombia y en muchos países de la región, empezar a usar este tipo de tecnologías, pero de forma de caja blanca y poder entender y poder explicarle al usuario por qué están llegando a esa conclusión. Pero bueno, mientras esto sucede, es una buena oportunidad para revisar con Virginia algunos mitos y realidades sobre los consumidores que componen este universo que es el de los consumidores fintech. Buenísimo, gracias Santiago. Entonces, pasamos a esta segunda parte de la presentación donde quisimos movernos del mundo que estamos viendo hoy en el ecosistema fintech en términos de cómo están originando las entidades, cómo ha cambiado al mundo de los consumidores, que sabemos que es súper importante entender el consumidor de esa forma holística, que no solamente está siendo originado por una entidad fintech, sino que probablemente también tiene
productos con entidades del sector tradicional, entonces es súper importante entenderlo justamente como un todo. Entonces, queremos evaluar 5 mitos o hipótesis que existen alrededor de los consumidores fintech, siendo el primero, no tanto sobre el consumidor, la primera justamente la vamos a contestar de una forma diferente porque se refiere más que nada al segmento fintech y queremos entender si las fintech son una puerta de entrada o no para la inclusión financiera. Sabemos que esto es un punto súper importante en Colombia. 2, entender si los consumidores fintech son de mayor riesgo y más jóvenes. Vimos un poquito de esto en la originación, queremos entender si a nivel consumidor también se mantiene este perfil. 3, si los consumidores fintech tienen menor acceso al crédito, esto también es un mito, una hipótesis bastante popular. 4, entender el comportamiento de las fintechs, si tienen un peor comportamiento o no, y aquí quiero diferenciarlo de lo que ya hicimos, porque me pueden decir, bueno, ya vimos, para algunos productos menos libranza tienen un peor comportamiento en cosechas. Aquí lo que queremos hacer es, si yo controlo por riesgo, si yo controlo por edad y tengo 2 grupos iguales, ahora les voy a explicar un poquito más cómo hicimos el ejercicio, se mantienen esas diferencias o no. Y por último, muy importante, y esto es algo que es relevante muchas veces no solo para el segmento fintech, sino para todos, entender esa lealtad de nuestros consumidores, si realmente son leales a las entidades fintech o no tanto. Entonces vamos a explorar estos mitos. Vamos a empezar por el primero. Y la primera hipótesis que se refería, ahí arriba les ponemos siempre la hipótesis para recordarla, son puerta de entrada o no. Esta hipótesis consideramos que es verdadera, porque las fintech representan, y lo vemos en la gráfica, aproximadamente un 10% de los consumidores nuevos al crédito en Colombia. Esto es el dato para el 2024. Si yo tomo todos los consumidores que abrieron ese producto de crédito por primera vez, un 10% lo hicieron gracias a entidades de fintech. No solamente eso, sino que creció bastante en el último año, creció 3.3 puntos porcentuales, y tiene una participación muy parecida a la del sector solidario. Claramente el sector financiero es el que se lleva la mayor parte de esos nuevos al crédito, pero creemos que ese 10% es una participación importante y que ha venido creciendo con el crecimiento de las fintech. Entonces, primera hipótesis, verdadera, las entidades fintech sí están representando una parte importante de esos consumidores nuevos al crédito y por lo tanto sí puede considerarse como una puerta de entrada a la inclusión financiera. Ahora, para las siguientes hipótesis, o sea, en particular la segunda, tercera y cuarta, vamos a hacer un ejercicio un poquito distinto. Entonces quiero que pensemos en 2 grupos de consumidores. Los consumidores que llamamos al grupo fintech, que son aquellos consumidores que tienen al menos un producto con una entidad fintech, que puede ser un libre inversión de corto plazo, de largo plazo o libranza. Vamos a tener 3 grupos distintos. Y luego el grupo de control, que le llamamos el grupo no fintech, que son consumidores que hoy no tienen productos con entidades fintech, pero que tampoco nunca tuvieron, o sea, para hacerlo muy limpio, es un grupo de consumidores que nunca estuvo expuesto a productos de entidades fintech, pero que sí tiene productos similares a los del grupo fintech, pero con entidades tradicionales. Entonces, si yo tengo mi grupo de estudio fintech de libre corto plazo, voy a tener a mi grupo de control que va a tener un producto libre corto plazo, pero con una entidad tradicional. Y así con los 3 tipos de productos. Entonces, estos 2 grupos, grupo fintech, grupo no fintech, primero vamos a entender cómo se diferencian en términos de edad y riesgo, y si encontramos diferencias, con eso vamos a entender la segunda hipótesis. Si encontramos diferencias, vamos a tener que controlar por esas diferencias, como muchas veces nos han escuchado, hacemos un muestreo del grupo no fintech para que esos 2 grupos nos queden idénticos en perfil de riesgo y edad, y para poder así analizar las siguientes hipótesis que tienen que ver con la actividad en términos de crédito y el comportamiento para que no haya sesgos en términos de composición. Entonces, ¿estamos claros en esos 2 grupos? Empecemos mirando para poder contestar la hipótesis 2, que es la de edad y riesgo. ¿Y qué es lo que vemos? Esta hipótesis también es verdadera. ¿Y cómo lo vemos? Aquí tenemos arriba el porcentaje de cada grupo, entonces siempre consumidores fintech van a ser los que están en celeste, consumidores no fintech son los que están en este verde, azul, petróleo. Entonces, arriba tenemos el porcentaje de cada grupo que es below prime y abajo el porcentaje de cada grupo que es generación Z. Y lo que vemos es que en todos los, y lo tenemos para cada uno de los 3 productos que definen a nuestros 3 tipos de consumidores. Entonces, para los 3 tipos de consumidor, tanto el grupo fintech como no fintech, estamos viendo un mayor porcentaje de below prime, es decir, los de riesgo más alto en fintech,
versus no fintech, lo vemos en los tres grupos en términos de riesgo, y luego vemos también una mayor participación de jóvenes de la generación Z en el grupo fintech relativo al grupo no fintech. La única excepción es Libranza, donde sí vemos una participación un poquito mayor de jóvenes en los no fintech relativo a las entidades fintech. Entonces, segunda hipótesis verdadera, sí estamos viendo cierto sesgo en términos de que se alinea con lo que habíamos visto en las originaciones, un perfil de riesgo un poquito más alto, son un poquito más jóvenes, entonces, como les contaba, para las siguientes dos hipótesis vamos a controlar a estos dos grupos para asegurarme que yo voy a tener dos grupos que sean idénticos en términos de distribución de riesgo y edad. Entonces, pasamos a la hipótesis 3, que decía los consumidores fintech tienen menor acceso al crédito. Queríamos entender, muchas veces se cree que hay ciertos consumidores que solo tienen acceso a fintech y que tienen productos fintech porque no tienen acceso a otras entidades. Lo que vimos es que efectivamente los consumidores fintech son bastante activos en crédito y parecen tener suficiente acceso. Cuando lo vemos aquí, ¿cómo lo estamos midiendo? Esto es el número de productos de créditos que tienen en su portafolio para los consumidores fintech y no fintech. Y de nuevo para los tres tipos de consumidores que estamos analizando según el producto que los define. Entonces lo que vemos es que cuando vemos a esos consumidores fintech que tienen al menos, tienen que tener un libre corto plazo y después pueden tener cualquier otra cosa en su billetera, y los no fintech que tienen un producto de libre corto plazo pero con una entidad no fintech, una participación o distribución de productos muy similar. Cuando vemos incluso en los consumidores libre largo plazo, las billeteras, vemos un 54% en el grupo fintech que tiene más de 5 productos versus un casi 20%, o sea que tenemos incluso una mayor participación de productos en las billeteras en el grupo fintech que no fintech. Y lo mismo en Libranza, un poquito menor la diferencia, pero sí vemos que estos consumidores fintech realmente tienen muchos productos en su billetera, son activos en crédito. Y no solamente tienen un buen número de productos en su billetera, comparable, incluso a veces mayor que los consumidores no fintech, de nuevo, aquí controlando por riesgo y edad, sino que además, y lo vemos en este siguiente slide, tienen un portafolio muy diversificado. ¿Qué quiere decir con esto? Que no tienen solamente productos de consumo, libre o corto plazo, largo plazo o libranza, que son esos productos que los definían, sino que tienen tarjetas, lo vemos aquí abajo, tienen créditos de vivienda, tienen microcrédito. Estos son productos, de nuevo, que los consumidores fintech pueden tener con cualquier entidad, lo vamos a ver ahora, y por ejemplo, en tarjeta de crédito, vemos que un 30% de estos consumidores libre corto plazo, 29% tiene tarjetas de crédito en su billetera versus un 23% de los no fintech. Algo parecido lo vemos en el grupo de libre largo plazo, 74 tiene tarjeta versus un 59. Entonces, más allá de esas diferencias, donde sí vemos una incluso mayor participación de tarjetas en los portafolios o en las billeteras de consumidores fintech, lo que quiero resaltar aquí es, uno, que sí tienen un buen número de productos en su billetera, como lo vimos en el slide anterior, y dos, tienen un portafolio bastante diversificado. Entonces, para cerrar esta tercera hipótesis, quisimos entender, justamente para contestar esa pregunta de si efectivamente estos consumidores son en su gran mayoría compartidos o exclusivos del segmento fintech. Claramente la hipótesis es, yo creo que por lo que acabamos de ver, son consumidores en su gran mayoría compartidos. Entonces vemos, lo que quisimos mirar es, en esos consumidores fintech, qué porcentaje tenía además productos con entidades no fintech. Lo que vemos es para el grupo que tiene al menos un libre inversión corto plazo, es un 48%, para el libre inversión largo plazo un 92% tiene productos con entidades tradicionales no fintech, y en libranzas un 75%. Entonces, esto que nos dice es que los consumidores fintech efectivamente no operan en silos, sino que sí son compartidos y tienen relaciones con entidades que son distintas a las entidades fintech. Entonces pasamos a la cuarta hipótesis, y esta tiene que ver con el comportamiento, para entender si tienen peor comportamiento o no. Entonces aquí lo que vemos en el gráfico de la izquierda es la tasa de morosidad a nivel saldo de 60 más, a nivel consumidor, perdón, 60 más, para, de nuevo, el grupo de consumidores fintech versus el grupo no fintech, y aquí lo hacemos en ese producto que los define. O sea, acá lo estamos haciendo para la morosidad en libre corto plazo, la morosidad en libre largo plazo, y en libranza. Vemos que para libre, corto plazo y largo plazo, sí la tasa de morosidad es un poco mayor, o sea, principalmente en libre, corto plazo, pero en libranza, parecido a lo que estábamos viendo en cosechas, y aquí de nuevo, controlando por riesgo y por edad,
sí tenemos un comportamiento mejor. Entonces acá volvemos a ver esa oportunidad. Y en línea con estos comportamientos, ¿qué vemos en términos de migración de score? Que los consumidores fintech tienen un menor porcentaje de consumidores que están logrando mejorar sus puntajes en al menos 20 puntos relativo a los consumidores no fintech, de nuevo con excepción a los consumidores de libranza, donde vemos un mayor porcentaje. Aquí igual quiero hacer un punto importante, y es que cuando nosotros miramos esta migración, ya no comparando fintech versus no fintech, sino que la comparamos con el año pasado, este año estamos viendo una mucho mejor migración de puntaje en los consumidores fintech y no fintech relativo al año pasado, lo cual es una muy buena noticia para el mercado, donde nos están mostrando, si bien tuvimos 2 años de un deterioro bastante importante, de aumento del endeudamiento, estamos empezando a ver ciertas mejoras en esas tendencias de deuda, de morosidad y de migración positiva de scores. Y entonces, ya para cerrar la última hipótesis, recuerdan que es, y aquí les voy a explicar porque acá hay muchos datos, quisimos entender la lealtad de los consumidores fintech. Entonces, ¿cómo hicimos el ejercicio? Aquí nos paramos en diciembre de 2023, teníamos los consumidores en sus distintos grupos. Aquí solo vamos a mirar a los consumidores fintech, acá no vamos a compararlos con los no fintech para esta hipótesis, porque queremos entender los consumidores fintech qué tan leales son a sus entidades. Entonces tenemos 3 tipos de consumidores y vamos a mirar en los siguientes 12 meses, es decir, en todo el 2024, qué productos abrieron y cómo se comportaron en esos productos. O sea, cómo se comportaron o no, con quién abrieron esos productos, ¿no? Entonces, ¿qué productos y con qué tipo de entidad la abrieron? Entonces, primero miramos de nuevo para cada uno de estos consumidores y digamos, por ejemplo, libre corto plazo, que es el más representativo, donde tenemos la gran mayoría de los consumidores fintech están en este segmento de libre corto plazo. Entonces, ¿qué vimos? Bueno, ¿cuáles son esos productos que abren? Un 83% abre otro libre corto plazo. Un 9% abre un libre largo plazo y un 5% abre libranza. Estos son los 3, no los elegí porque son los 3 que tenemos, sino que estos son los 3 más comunes. O sea que sí se da que estos consumidores vuelven a abrir productos muy parecidos a los que ya tenían. Si vemos, por ejemplo, libre largo plazo, está dividido entre un 40 y un 30, abren un libre corto o un libre largo, y en libranza la mayoría abre de nuevo otra libranza. Entonces, primer gran mensaje, realmente ese siguiente producto va a depender mucho del tipo de consumidor que es, y muchas veces está relacionado y tienden a abrir un siguiente producto igual al que ya tenía. Entonces, por un lado, ese producto que abren va a depender del tipo de consumidor que es. Y segundo, y más importante, dependiendo de ese producto, con qué entidad lo van a elegir. O lo van a querer abrir, o es la entidad que les da ese producto. A veces es un tema de demanda y un tema de oferta. Volvamos a este ejemplo de libre corto plazo, donde un 83 vuelve a abrir otro libre. El 93% de esos los abre con una entidad fintech. Entonces uno ahí podría decir, buenísimo, son súper leales estos consumidores. Sin embargo, si me voy, por ejemplo, al caso de libranza, ese 53% que abre una libranza como siguiente producto, el 65%, y de nuevo estoy poniéndoles los porcentajes más grandes que aparecen, lo abre con una entidad del sector financiero. Y si le prestan atención a todas las cajitas, encontramos ese patrón. Para todos los consumidores que deciden abrir un libre corto plazo, la mayoría lo abre con la entidad fintech. Pero si eligen abrir un libre largo plazo o una libranza, la mayoría lo hace con una entidad del sector financiero o solidario. Entonces, aquí, súper importante recordar estos 2 mensajes. Es decir, uno, el producto que van a demandar va a depender mucho del tipo de consumidor que sos, y luego la preferencia por la entidad va a estar condicionada o dada por ese producto que van a demandar. Entonces, esa lealtad realmente no es tan clara, por eso lo ponemos como verdadero o falso, porque va a depender mucho del tipo de consumidor y de esas necesidades o preferencias que tenga ese consumidor fintech. Entonces, aquí vemos una oportunidad enorme para las entidades fintech, justamente entendiendo que está muy conectada esa lealtad con ciertos productos, ¿ok? Ciertos productos que están atados a ciertas entidades, tratar de cambiar un poquito eso y decir, bueno, si yo quiero retener ese consumidor, si yo quiero generar mayor lealtad con ese consumidor, una de las cosas que puedo hacer es pensar si puedo diversificar mi portafolio para poder
ganarme a ese consumidor, no solamente si yo soy una entidad de libre corto plazo, no ganármelo si la demanda o la necesidad de mi consumidor es a mi producto, sino poder ganarme a mi consumidor si está demandando un producto diferente al que hoy ya tiene. Entonces yo creo que hay una oportunidad en términos de diversificar portafolio para poder retener clientes y generar esa lealtad. Entonces, para resumir las 5 hipótesis que vimos. Entonces, primero, la que tenía que ver con inclusión financiera, que vimos que las fintech efectivamente sí están siendo una puerta de entrada para la inclusión en Colombia, representan el 10% de los consumidores nuevos al crédito en 2024 y crecieron más de 3 puntos porcentuales relativo al 2023. Dos, la que tiene que ver con el perfil de los consumidores, vemos que también es verdadera, los consumidores fintech son de mayor riesgo, son un poco más jóvenes, con excepción de los de libranza, sí, ese último grafiquito que veíamos, lo que implica tener en cuenta que son preferencias y necesidades muy distintas que hay que tener en el radar. 3, la hipótesis de no tienen tanto acceso al crédito, esa es falsa, vemos que son muy activos del crédito, tienen una billetera con muchos productos y bastante diversificada. Cuarta, vemos que sí es verdadera, tienen un peor comportamiento en obligaciones similares, incluso cuando controlamos por riesgo, con excepción de libranza, donde hay una oportunidad interesante. Y último, en términos de lealtad, no es claro, por eso poníamos verdadero o falso, no hay una preferencia muy clara por las entidades, sino que está muy condicionada al producto, donde vemos justamente que se puede abrir una oportunidad grande en términos de diversificación, que Santiago lo mencionaba en uno de sus slides. Entonces, ya para cerrar, y antes de pasarle la palabra de nuevo a Santiago, ¿qué significa todo esto para ustedes? Entonces, sabemos que las fintech no solo han venido creciendo mucho en los últimos años, sino que representan una gran oportunidad de crecimiento hacia adelante. Según un reporte que encontré de McKinsey, vemos que el mercado de créditos fintech en Colombia podría crecer o multiplicarse por 4 en 2030. Entonces, claramente, esa oportunidad de crecimiento, las entidades tienen que desarrollar esas estrategias para poder atender de manera efectiva a los consumidores y poder capitalizar este crecimiento. Entonces, ¿cuáles son algunas de las áreas o elementos clave que creemos en donde las entidades se pueden enfocar? Bueno, uno, en términos de educación crediticia. Vemos, si recuerdan, ahora hace poquito cuando habíamos la hipótesis de comportamiento, que un menor porcentaje de consumidores fintech lograba mejorar su puntaje en más de 20 puntos relativo a los consumidores no fintech. Entonces aquí herramientas de educación financiera para poder empoderar a los consumidores, para que puedan entender mejor ese recorrido crediticio, se vuelven súper importantes. Además, vimos 2 cosas. Uno, que las fintech tienen un ticket promedio menor en sus productos relativo al sector financiero, incluso para perfiles de riesgo similares. Eso por un lado, tickets promedio menores, y que muchas veces no están discriminando por riesgo. Y 2, lo veíamos ahora al final, no vemos una preferencia clara de los consumidores fintech por su entidad, sino que esa preferencia depende mucho del producto. Entonces, aquí vemos una oportunidad para utilizar herramientas, variables y atributos de tendencia que te puedan ayudar a optimizar, por un lado, las estrategias de originación y pensar en esa diversificación por riesgo de montos, pero también entender esas necesidades de los consumidores, esa posible cambio de lealtad que pueda estar pensando un consumidor y poder adelantarse a esos cambios, también pensando en una diversificación de oferta, si esa es una opción. Y por último, también es verdad que los consumidores fintech han mostrado unas tasas de morosidad más altas, especialmente en los créditos de libre corto plazo, que es una parte muy importante del segmento fintech. La excepción, vimos, es libranza, pero entonces aquí creemos que modelos de señales de alerta temprana pueden apoyar esas estrategias de riesgo que hoy están utilizando. Entonces, con esto, Santiago, te paso la palabra nuevamente, antes de entrar a las preguntas. Bueno, muchas gracias. Y solamente para agregar muy brevemente un pequeño comentario y ya pasar a las preguntas o cualquier duda que tengan. Un poco, sí, hablar de esa concordancia con lo que recién mostraba Virginia, quizás desde esos segmentos donde la industria fintech es dominante, que es el corto plazo, en segmentos jóvenes, de mayor riesgo, etcétera, a por ahí esta mayor incipiencia en otros productos tradicionales, donde la industria fintech está empezando a ganar terreno lentamente, pero por otro lado, con los desafíos que eso conlleva,
no solamente para la industria fintech, sino también para aquella industria tradicional donde de golpe tiene que competir con nuevos jugadores en el mercado que tienen otros costos operativos y también otra tecnología. Pero por sobre todas las cosas, por ahí quisiera agregar un último desafío a la hora de automatizar las decisiones, y es tratar de entender con qué perfil nos estamos encontrando. Creo que recién Virginia mostraba que en los canales fintech opera una multitud de perfiles distintos, no es como antes que decíamos, son personas que solamente pueden acceder a ese producto, entonces están yendo a un canal fintech porque no encuentran nada mejor, eso se terminó. Y uno de los mayores retos es encontrar con quién estamos dialogando, porque muchas veces lo que nosotros estamos viendo desde nuestra área, que es la de la automatización, es que ese cliente llegó a través de un canal y yo le voy a ir a ofrecer ese producto que estoy ofreciendo tradicionalmente en ese canal, y no es realmente la oferta que él está buscando. Entonces, quizás uno de los principales retos que nosotros estamos viendo en los últimos meses o en los últimos años para la industria fintech que empieza a manejar un abanico más amplio de productos es rápidamente poder decidir no qué le quiero dar yo al cliente, sino qué está esperando él que yo le ofrezca. Y creemos que en gran parte ese va a ser el desafío de la automatización. Creo que todos entendemos cómo se escriben estrategias para distintos productos, de mayor o de menor riesgo, dependiendo del segmento etario, etcétera. Lo que nosotros tenemos que tratar de entender ahora es qué está buscando el cliente y tratar de ofrecérselo dentro de lo que a mí me conviene más a nivel riesgo, a nivel producto, a nivel rentabilidad, pero también para no perder el cliente. Bueno, muchas gracias, excelente la presentación. Ahora sí podemos pasar al bloque de preguntas. No sé si tienen consultas, las pueden dejar en el chat o abrirse los micrófonos. Y mientras eso sucede, a mí se me ocurrió una, por ahí para Santi, por ahora, con todo este tema de la regulación de Colombia, ¿no? Que implica que los usuarios, las personas pueden consultar a partir de una decisión automatizada. ¿Cómo juegan ahí los motores de decisiones, ¿no? Para justamente en esta contradicción de, bueno, ahora se tiene que revisar manualmente, ¿no? A partir de la regulación. ¿Cómo juega? Bueno, creo que ahí básicamente lo que vienen a aportar por ahí los motores de decisión o este tipo de soluciones es que esa decisión automatizada no sea necesariamente una caja negra. Nosotros lo que muchas veces vemos en nuestros clientes es que tienen una primera aproximación a la automatización, donde dejan todo escrito en alguna rutina, ya sea en el sistema core, no sé, en un notebook en Python o, o lo que sea, digamos, donde de golpe llegamos a una automatización, yo estoy recibiendo de forma muy rápida un aprobado, un rechazado, hace algo, pero de esa caja negra yo no tengo la más pálida idea de qué está haciendo de fondo, y hay tres personas dentro del área de IT que saben cómo se escribió esa rutina y un área de riesgo que dio las directivas, pero no tiene tan claro si efectivamente está haciendo todo como ellos dijeron que lo tenía que hacer. Lo que los motores de decisiones vienen a aportar acá es que eso no sea una caja negra, básicamente que todas esas decisiones sean auditables, que sean rastreables, y no solamente hoy, sino también cómo se tomaban en ese momento, porque las políticas van cambiando y quizás uno reciba algún pedido de un usuario de una aprobación de hace un mes o de un rechazo de hace un mes, y también tenga que poder hacer rastreos y trazas de esas decisiones crediticias que fueron tomando a lo largo del tiempo y que no necesariamente las empresas siempre documentan de forma este, tan clara. Con lo cual, básicamente, lo que viene a agregar es eso, es tratar de que esto sea humanamente legible y que no sea simplemente un programa que está corriendo en algún lado y que perdamos el control. Ok, bueno, muchas gracias. Acá Marcela nos pregunta, son dos preguntas, ¿no? Una para TransUnion y otra para UFlow. Desde TransUnion, ¿tienen información alternativa para el agro? Y por otro lado, le preguntan a Santiago si en UFlow tenemos herramientas para originación de este segmento. Bueno, empiezo. De mi lado, hemos explorado varias fuentes. Yo creo que el tema de la información alternativa para nosotros es parte del core, o sea, es estar buscando, o sea, sabemos que el poder de la información de crédito por su historia, por cómo la estructura es mucho, pero mientras que podamos combinarla con fuentes alternativas que nos permitan llegar a más lugares, en particular lo que mencionas, el tema del agro siendo tan importante en Colombia, es algo que hemos estado explorando. Tenemos casos en India que son bastante exitosos, que estamos empezando a mirar.
Entonces, ahora concretamente no puedo decirles nada que digamos ya tenemos X solución en particular para el agro, pero sí dos cosas. Uno, estos casos de uso en India que han sido bastante exitosos con información satelital principalmente. Y dos, sí tenemos en nuestros scores, nuestra última generación de scores, sí hemos incorporado ya no solamente el tema de la ubicación, que sabemos que es importante, sino todo el tema de geo. Entonces, el tema de georreferenciación ha sido un componente clave en nuestros scores que nos permiten entender justamente como similitudes de gente que vive cerca a otras personas de las cuales sí tenemos información, y eso nos ha servido muchísimo para ampliar el número de gente para el cual tenemos scores. Entonces, sí tenemos esas dos como avenidas o planes de trabajo, toda la parte de georreferenciación que ya está en nuestros scores, y con mucho gusto podemos ponernos en contacto para ver cómo podemos aportar específicamente en el agro, y ya mucho más específico para el tema del agro, estos casos de uso que hemos visto en India, con unas soluciones que hemos implementado súper exitosas, pero que todavía estamos viendo si es algo que podríamos de forma práctica, o sea, pasar ese concepto aquí al mundo en Colombia y ver si podría servirnos. Pero estamos en esas dos avenidas, con mucho gusto podemos hablar más en detalle si lo quieres. Bueno, y la Bien, otra era para Santi. sí, La tenés ahí, sí, bárbaro. sí. Bien, sí, a ver, Uflow, de hecho, tiene experiencia y tuvo varios proyectos de financiación al agro, en distintos tamaños, ¿no? Y muchas veces, con todas las limitaciones, a ver, básicamente cuando uno está hablando de crédito al agro en América Latina, muchas veces está hablando de los mismos problemas, de todo lo que tiene que ver con financiar a pequeños emprendedores, a micropymes, etcétera, donde muchas veces se entremezcla el riesgo crediticio de esa empresa con la persona que es dueña. No hay un margen tan claro entre qué es riesgo de la empresa, qué es riesgo de los titulares, hasta qué punto son lo mismo. Pero en esencia el motor de decisiones permite abstraer cualquier lógica que hoy en día estén aplicando de forma manual, ¿no? Y consultar quizás de forma mucho más rápida estas fuentes de datos, como las que recién nombraba Virginia, para tomar una decisión con la mayor cantidad de información posible. Pero sí, de hecho contamos en nuestro portfolio con empresas del sector del agro. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna preguntita más o mientras tanto ustedes quieren hacer algún comentario más, alguna reflexión, mientras alguien más pregunta. Así aprovechamos los últimos minutitos. Bueno, yo creo que de nuestro lado, nada, dejar, o sea, las puertas abiertas. Si tienen contactos, o sea, si ya tienen relación con TransUnion, contactarse con sus comerciales. Si no, me pueden contactar a mí o a las personas de Colombia FinTech también. Quedamos con puertas abiertas para como entrar en más detalle en cualquiera de estas cosas. Nosotros tenemos este estudio que acabamos de sacar, pero también monitoreamos las tendencias como de forma periódica. Creo que el mensaje importante, y lo mencionaba Santiago también, hay muchos retos, pero ya estamos empezando a ver muchas oportunidades que podemos explorar en varios frentes. Creo que ese último slide que les dejé sería mi gran mensaje final, como entender dónde podemos apalancar esas oportunidades, cuáles son las herramientas que ya tenemos, cómo podemos apoyarlos y seguir estas conversaciones. Sí, y yo solamente para dejar un concepto más, siempre hablar que muchas veces uno ve la automatización como algo que hace una vez que ya tiene la rueda girando, ¿no? Una vez que el negocio ya está funcionando. Y la realidad es que cuanto más rápido automaticemos nuestro proceso y más rápido tomemos la información correcta y más rápido hagamos todo este ejercicio, es cuando después vamos a estar sentados alrededor de un proceso que es escalable, donde nosotros podemos hacer un análisis con los datos de dónde está nuestro riesgo, dónde podemos crecer, dónde no lo podemos hacer, con lo cual siempre lo que nosotros decimos es más fácil sentar las bases para esta automatización y el crecimiento cuando recién están comenzando que cuando ya está todo hecho y quizás tenemos que agarrar ese proceso que ya funciona y adaptarlo a esto. Con lo cual, a aquellos que están en esas primeras instancias, que es muchas veces lo que pasa con las startups o con las empresas que componen el sector, no duden en contactarnos por este tipo de automatizaciones o por otros retos. Siempre decimos que es mejor dejar
una base sana, tanto de datos como de procesos, y que el momento es ahora, no hay que esperar a más adelante para hacer esa automatización. Muchas gracias. Muchas gracias, chao, chao.